provocan enfermedades. Procesiones de almas que deambulan en la noche. Seres que viven bajo castros y dólmenes. Libros que explican cómo pactar con el diablo. Santuarios donde se dice que los muertos se cruzan con los vivos. Pocas regiones de Europa tienen una mitología tan misteriosa como Galicia. Una tierra donde desde hace siglos se habla de extraños personajes que conviven con los humanos. Seres sobrenaturales que explicaban fenómenos como las tormentas, la riqueza o las enfermedades, y a los que hasta hace poco se consideraba tan reales que nadie en el mundo rural se atrevía a negar su existencia. Mitología de la península ibérica, Galicia. Boscosa. Lluviosa. Llena de montes y ríos. Bañada por las aguas bravas del océano. Compuesta por grandes ciudades, pero sobre todo por miles de aldeas dispersas a lo largo de su geografía. En el noroeste de España se encuentra Galicia. Una tierra famosa en todo el mundo por ser el destino del Camino de Santiago. Pero también un lugar mágico y misterioso donde, durante siglos, la leyenda ha convivido con la realidad. Y es que aquí, desde la noche de los tiempos, se habla de enigmáticos personajes que habitan los bosques, las montañas o el mar. Seres oscuros cuyas historias, contadas de generación en generación, han llegado casi hasta hoy. Hablar de mitología gallega es hablar de las meigas o la Santa Compaña. Pero también es hablar de muchos otros seres que desde tiempos muy remotos permitieron al hombre explicar el mundo que le rodeaba, poner cara a sus temores y dar respuesta a todos aquellos fenómenos que no llegaba a comprender. Personajes que tienen claros paralelismos con otras mitologías europeas y del norte de España y que han envuelto a Galicia de un fascinante aura de misterio. Quizás los personajes más sorprendentes de la mitología gallega tienen que ver con estas construcciones del pasado. Galicia cuenta con múltiples poblados fortificados, conocidos como castros, y con decenas de túmulos megalíticos que en la prehistoria se utilizaban para los enterramientos. Según la tradición mitológica, estos vestigios habrían sido obra de los mouros, unos seres sobrenaturales de gran fuerza a los que se consideran los primeros pobladores de Galicia y que fueron expulsados hace siglos. Sin embargo, la leyenda dice que no todos se fueron y que algunos se quedaron a vivir en un lugar secreto. Estos mouros viven debajo de tierra, bien debajo de esos túmulos o bien debajo de esos castros, donde tienen sus grandes palacios y bueno, viven suntuosamente con ricos ropajes y toda clase de joyas preciosas. Incluso hay leyendas en que se dice que el mouro golpea con un pie la tierra y la tierra se abre. A los mouros, que no deben confundirse con los musulmanes, se los suele describir como seres con ricos ropajes e incluso como gigantes. Además, según las leyendas, eran antropófagos y solo se los podía ver en ocasiones muy concretas. Los mouros teóricamente son invisibles y solo pueden ser vistos en épocas determinadas del año o en periodos determinados del día. Normalmente al amanecer o, más raramente, al anochecer. Y durante el año esto suele situarse en la noche de San Juan. En la noche de San Juan es posible ver a los mouros sin ningún tipo de restricciones. Tan fascinantes como los mouros eran las mouras, mujeres encantadas de gran belleza que poseían innumerables riquezas. Una moura normalmente es una mujer muy bella, de ojos azules, pelo rubio, normalmente vestida con ropas blancas, que suele tener objetos de oro, por ejemplo un peine de oro con que se peinan sus cabellos. Tiene un aspecto que podríamos decir casi nórdico. Las mouras muchas veces se aparecían como grandes serpientes a las que había que desencantar.
Además, a estos personajes se los suele relacionar con los petroglifos, misteriosos dibujos grabados en piedra que aparecen en muchos puntos de Galicia. Las explicaciones de algunos petroglifos son precisamente una moura que lleva las piedras para hacer algún dolmen, alguna construcción megalítica, y a veces con el talón, al pisar en la piedra, deja marcado su impronta, su huella. A lo largo de los siglos, fueron muchos los tesoros relacionados con los mouros que aparecieron bajo castros y dólmenes. Uno de los más importantes fue el de Caldas do Rei, que hoy se encuentra en el Museo de Pontevedra. En él se hallaron desde collares o torques hasta un peine de oro como el que se decía que usaban las mouras. Riquezas que afianzaban la creencia en los mouros y que además desataron una auténtica fiebre del oro. Hasta prácticamente hace algunos años la gente se dedicaba a saquear túmulos megalíticos, pensando que allí iba a encontrar tesoros, se dedicaba a ir con un pico y una pala y a agujerar un castro porque pensaba que allí iba a encontrar un tesoro de los mouros. Si en una localidad había aparecido esto casualmente, esto corría como la pólvora. Fue una auténtica fiebre de buscar este tipo de tesoros. Lamentablemente esto trajo consigo, bueno, pues la destrucción de gran parte del patrimonio arqueológico. Si los dólmenes, los castros y los petroglifos eran difíciles de interpretar, los cambios meteorológicos poseían un código aún más misterioso. Detrás de ellos se pensaba que estaba un mago demoníaco conocido como el Nubeiro o Nubreiro. El que granizase en pleno agosto, se estropease la cosecha, las tormentas desatadas, los fenómenos atmosféricos, causantes de desastres, tenían que interpretarse precisamente como obra del Nubreiro. En muchas aldeas de Galicia se pensaba que el Nubeiro guardaba las nubes de granizo en cuevas de alta montaña, a las que iba cuando quería ocasionar un temporal. Incluso muchas personas aseguraban haberlo visto. Es un personaje con forma de hombre, barbudo, chamuscado por los rayos que hace caer a tierra, viste como muy andrajoso, con pieles, un aspecto desaliñado, muy peludo. Tan poderosas como el Nubeiro eran las serpes o cóbregas, serpientes gigantes y voladoras que vigilaban tesoros y muchas veces protagonizaban historias aterradoras. Una de las más famosas ocurrió en torno a este misterioso monumento ubicado en Carme, Gondomil. Se trata de la Pedra da Serpe, una cruz alzada sobre una serpiente alada donde, según la tradición, habrían quedado enterradas miles de serpes en el pasado. En este caso es San Adrián, que libra a la zona de Carme, en concreto y a Gondomil, de una plaga de serpientes. Obliga a todas las serpientes a meterse debajo de una gran piedra de granito, una gran losa, y la mayor de todas ellas intenta esconderse, pero él la petrifica por un milagro, ¿no? Entonces la gente hizo una cruz encima para asentar todavía más el poder del cristianismo sobre el paganismo. Otra fascinante historia con una serpiente gigante como protagonista ocurrió en la isla de Creva, en la provincia de La Coruña. Una pequeña isla que en el pasado fue habitada por todo tipo de seres mitológicos. La isla de Creva, bueno, pues se cuenta que estaba habitada por mouros. Los cristianos conquistan esa isla, pero la hija del rey mouro es la única que sobrevive, invoca a sus antiguos dioses o hace magia y mata a todos los cristianos, y ella misma se transforma en serpiente. Se transforma en serpiente tan grande que es capaz de rodear toda la isla con sus anillos, y desde allí, en venganza, provoca pues los naufragios a cualquier barco que pasa por allí, cualquier lancha de cristianos, les hace naufragar. Según la mitología, en los bosques gallegos también habitaban peligrosos personajes. Uno de los más temidos era el Oyáparo, un gigante de un único ojo que se alimentaba de carne humana.
También eran antropófagos los sacios, seres mitad hombre, mitad anfibios, que vivían en los ríos y a veces aparecían en los caminos. Se dice que los sacios, cuando las muchachas volvían de la fiesta, los sacios se aparecían y intentaban seducirlas de alguna manera. Claro, había un rasgo que denotaba que no eran humanos. Y es que si tú te fijabas, podías encontrar por detrás que tenían rabo de lagarto. Pero, sin duda, los personajes de la mitología gallega que más fascinación y misterio despiertan son los relacionados con la muerte. En Galicia todavía hoy está muy extendida la creencia en la Santa Compaña, una procesión de almas en pena que recorre los caminos a partir de las 12 de la noche y cuya visión tiene un significado aterrador. La Santa Compaña generalmente se describe como una procesión de muertos que vienen a anunciar la muerte a algún vivo. Normalmente la vienen a anunciar con algún tiempo de antelación. A veces se dice que cuando alguien ve a la Santa Compaña, al cabo de un año muere. La Santa Compaña va encabezada siempre por un vivo que ha de conducir a esta comitiva noche tras noche sin que nadie lo sepa. Que está condenado a ir con esa cruz, portando esa cruz, hasta que encuentre a alguien a quien le pase esa cruz y ocuparía su lugar. Según la creencia popular, también existen formas de protegerse de la Santa Compaña. Bueno, a lo mejor cuando uno se encuentra con la Santa Compaña, lo mejor es trazar un círculo en el suelo y meterse. Es la manera de protegerse de cualquier mal que se le pueda causar, ¿no? Si la creencia en la Santa Compaña está muy extendida en Galicia, también lo está la historia que rodea a San Andrés de Teixido. Un santuario de peregrinación ubicado en una de las zonas más occidentales de Galicia, donde se dice que peregrinan de muertos todos aquellos que no fueron en vida. Se dice que a San Andrés de Teixido vei morto el que non vei de vivo, es decir, vas muerto, si es que no hiciste esa promesa en vida, siempre o casi siempre en forma de animal arrastrándose, es decir, en forma de reptil, en forma de lagarto, de serpiente. Se dice que tú cuando vas peregrinando a San Andrés tienes que tener mucho cuidado de pisar cualquier animal que hay. No pises ningún lagarto, serpiente o animal pequeño que haya por el suelo, porque seguramente es el ánima de un muerto que va cumpliendo esa promesa. Al igual que en San Andrés de Teixido, en otros puntos de Galicia el mundo de los vivos y de los muertos también se entremezcla. Incluso todavía hoy se cree en los llamados vedoiros, personas capaces de ver a los difuntos. Son gente que ve a los muertos, ve a la Santa Compaña, ve cuando alguien va a morir antes de que muera. Y normalmente una de las explicaciones que se da a esta capacidad de ver es que cuando fueron bautizados, el cura, en vez de ungirlos con el óleo del bautizo, los ungió con el óleo de la extremunción. Entonces, al ponerle ese óleo de los difuntos al niño, el niño queda un poco integrado en ese mundo del más allá. El interior de los hogares tampoco se libraba de la acción de los seres mitológicos. Hasta hace poco era frecuente la creencia en el tardo, un duende siniestro que se subía sobre las personas dormidas, provocando las pesadillas. Pero sin duda, el duende más célebre de la mitología gallega es el Trasno, un enano con un agujero en la mano que se dedicaba a gastar bromas muy pesadas. Provoca un poco alteraciones de la vida cotidiana. Lo típico y tópico es que el trasno por la noche, cuando la familia está plácidamente dormida, empiece a mover objetos de la casa, empieza a tirar platos, empieza a hacer ruidos, y normalmente la familia, cuando va a mirar qué produce esos ruidos, no encuentra nada. El trasno podía llevar a la desesperación a toda una familia. Pues muchas veces las familias se rinden y terminan cambiándose de casa, pero ¿qué pasa? Que cuando se cambian de casa, cuando llevan en el carro todos sus enseres,
el trasno se monta en la parte de atrás del carro y se va con ellos. Entonces, de repente, el trasno, un toque bastante gracioso, dice: todos estamos de casa mudados, todos estamos mudándonos de casa. En Galicia también existe una fascinante mitología relacionada con el mar. En torno a las aguas bravas que bañan sus cerca de 1500 kilómetros de costa, existen todo tipo de relatos fantásticos. Historias como la de la Coca de Redondela, un dragón marino que aterrorizó a las gentes de la costa en el pasado. Pero además, los marineros gallegos también creyeron durante siglos en el home marín, un ser parecido a los tritones de la mitología clásica que destrozaba aparejos y embarcaciones. Y por supuesto, las gentes del mar también creían en las sirenas o mujeres mariñas, personajes mitad humana, mitad pez, cuyos cánticos eran célebres entre marineros. Hay determinados casos en que se dice que las mujeres mariñas son las que provocan las tormentas, o rompen las redes de los marineros, o provocan que los marineros se ahoguen. Pero, curiosamente, también te cuentan el caso contrario, de mujeres mariñas que con su canto avisan de que va a haber una tormenta, o avisan de que va a haber mala pesca, o que salvan a los marineros que se caen del barco en una tormenta. Una de las historias más fascinantes relacionada con una sirena ocurrió en Isla Lobeira, en la provincia de La Coruña. Según la leyenda, hace siglos un marino encontró aquí a una sirena de la que se enamoró. Tras cuidarla hasta que se le cayó la última escama, ambos tuvieron varios hijos y fueron apodados los Mariños de Lobeira. En muchos lugares de Galicia todavía hoy se cuenta que las personas que se apellidan Mariño son descendientes de aquella sirena y de aquel marinero. Pero si las sirenas o las mouras eran seres míticos, totalmente reales eran los personajes femeninos más célebres de la mitología gallega, las meigas. Según se cuenta todavía hoy en Galicia, algunas de estas mujeres se dedicaban a sanar con remedios naturales. Sin embargo, otras muchas se entregaban en cuerpo y alma a causar el mal más absoluto. Es una persona normal de las aldeas, pero que por envidia o por mala persona provoca la enfermedad a la gente. ¿Cómo puede provocarlo? Pues de bastantes formas. Una de ellas es echar el mal ojo, el mal de ojo. Pero otro también puede hacer una serie de acciones, de conjuros que provocan el mal. Un caso muy típico es una mujer que, por ejemplo, está con una vaca en el prado y pasa una vecina. Una vecina que a veces tiene esa fama de tener poderes sobrenaturales o de meiga, y ella nota que la mira de manera rara. No le da mayor importancia, y cuando después vuelve a casa e intenta mugir la vaca, nada más coger la ubre, no sale un chorro de leche, sale un chorro de sangre. La mujer interpreta que esta meiga le ha echado mal de ojo a la vaca, por eso la vaca ha enfermado. En Galicia se cuentan miles de oscuras leyendas relacionadas con las meigas. Una de las más siniestras tiene que ver con la playa de Rodeira en Cangas de Morrazo. Según la tradición, en esta playa, también conocida como de Areas Gordas, las brujas ponían en práctica uno de sus rituales más perversos. Las meigas se concentraban allí para coger esas areas gordas para provocar el daño, el mal, la enfermedad e incluso la muerte de aquellas personas que querían mal. Ellas iban allí, cogían un puñado de esas arenas y lo metían en una bolsa de tela o de trapo. Lo cerraban, cogían y lo ponían encima de la chimenea, esa bolsa con esas arenas. Según se iban consumiendo, secando y consumiendo, compactándose esas arenas recién cogidas, se iba secando, por decirlo de alguna forma, y consumiendo la vida de esa persona que se quería dañar, llegando incluso a provocar la muerte. Para protegerse de las meigas existen amuletos como el ajo, el cuerno de escarabajo o diversos motivos religiosos. Amuletos que, en algunos sitios, todavía hoy se siguen utilizando y no por casualidad. El fenómeno de las meigas es un fenómeno muy agregado.
en todo lo que es el medio rural y en todas las aldeas de Galicia. La gente puede creer o no creer en ellas, ¿no? Pero a verlas, haylas. Tal y como se dice aquí en Galicia e incluso en algunas zonas de Asturias, está claro que independientemente de que se crea o no se crea en ellas, están ahí y las hay. Igual de misterioso y fascinante que las meigas era el libro de San Cipriano, un grimorio de magia negra que contenía todo tipo de fórmulas para conseguir riquezas y poder, para causar males e incluso para pactar con el diablo. Este libro llegó a desatar una auténtica locura en Galicia y otros puntos de la península ibérica, y fueron muchos los que se arruinaron por intentar conseguir un ejemplar. En sus páginas se explicaba, entre otras cosas, cómo conseguir los llamados diablillos. Pequeños seres mitológicos que otorgaban todo tipo de riquezas. Pueden tener dos aspectos. Uno, el de un limaco, una babosa negra, o de lagarto pequeño, también negro, también oscuro. Pueden abrir cerraduras, robar en las casas, en fin, hacer todo tipo de maldades siempre en beneficio de esa persona. Pueden incluso conseguir la mujer más hermosa del pueblo para quien trabaja. La modernización que ha experimentado Galicia en los últimos años ha hecho que poco a poco la mitología vaya desapareciendo. Ya pocos abuelos narran a sus nietos las historias de mouros, sirenas o trasnos que a ellos les contaron de niños. Al romperse esa cadena de transmisión, al tener un poco vergüenza, de cierta forma, de contar lo que ellos piensan que no tiene importancia a sus hijos o a sus nietos, se está un poco diluyendo. Prácticamente podemos decir que la tradición oral está muriendo cada vez que muere un viejo en una aldea. Quizás algún día no muy lejano, ya nadie recuerde las historias de los personajes que hasta hace poco daban explicación a las tormentas o las enfermedades. Quizás dentro de unos años ya nadie crea en el mundo que se oculta bajo castros y dólmenes. Es posible que un día la mitología acabe desapareciendo por completo. Pero mientras alguien siga contando las historias de mouros, trasnos o sacios, todos estos personajes seguirán existiendo en algún lugar oculto de la geografía gallega. A comprender. Personajes que tienen claros paralelismos con otras mitologías europeas y del norte de España y que han envuelto a Galicia de un fascinante aura de misterio. Quizás los personajes más sorprendentes de la mitología gallega tienen que ver con estas construcciones del pasado. Galicia cuenta con múltiples poblados fortificados, conocidos como castros, y con decenas de túmulos megalíticos, mentas, la riqueza o las enfermedades, y a los que hasta hace poco se consideraba tan reales que nadie en el mundo rural se atrevía a negar su existencia. Mitología de la península ibérica, Galicia. Provocan enfermedades. Procesiones de almas que deambulan en la noche. Seres que viven bajo castros y dólmenes. Libros que explican cómo pactar con el diablo. Santuarios donde se dice que los muertos se cruzan con los vivos. Pocas regiones de Europa tienen una mitología tan misteriosa como Galicia. Una tierra donde desde hace siglos se habla de extraños personajes que conviven con los humanos. Seres sobrenaturales que explicaban fenómenos como las tormentas
Y es que aquí, desde la noche de los tiempos, se habla de enigmáticos personajes que habitan los bosques, las montañas o el mar. Seres oscuros cuyas historias, contadas de generación en generación, han llegado casi hasta hoy. Hablar de mitología gallega es hablar de las meigas o la Santa Compaña. Pero también es hablar de muchos otros seres que desde tiempos muy remotos permitieron al hombre explicar el mundo que le rodeaba, poner cara a sus temores y dar respuesta a todos aquellos fenómenos que no llegaba. Boscosa, lluviosa, llena de montes y ríos, bañada por las aguas bravas del océano, compuesta por grandes ciudades, pero sobre todo por miles de aldeas dispersas a lo largo de su geografía. En el noroeste de España se encuentra Galicia, una tierra famosa en todo el mundo por ser el destino del Camino de Santiago, pero también un lugar mágico y misterioso donde durante siglos la leyenda ha convivido con la realidad.